regreso en su programa Zapotlán es Grande TV. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy me acompaña la doctora en psicología Soraya Santana Cárdenas, quien es profesora e investigadora del Centro Universitario del Sur. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Buen día. Bueno, conmemorando también el Día de la Violencia contra la Mujer, que nos hable. Se dio una conferencia en el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. ¿Cuál es el propósito de esta conferencia? Bien, efectivamente me invitaron a dar una conferencia sobre la temática, ya que hoy se conmemora, siempre los 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Sí. Un día promovido desde la Organización de las Naciones Unidas, específicamente también sobre la Oficina de las Mujeres, que es UNIFEM. Y la conferencia giró sobre consideraciones, retos y desafíos para los gobiernos locales en relación al tema de la violencia contra la mujer. Sí. Básicamente fue eso. Sí. ¿Cuáles son los temas que se abordan? Aquí en Zapotlán el Grande, ¿cuáles son los tipos de violencia más común que nos encontramos? Ok. Desde hace años se ha caracterizado la violencia como diferentes tipos. Casi siempre tenemos la idea de que la violencia física es la única que, como que es la que más se ha destacado, pero está la violencia, aparte de la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, que es una de las que va en auge cada vez más, ¿no? Y una cosa que sí señalé y que quiero señalar ahora también es que la violencia no solo se circunscribe contra las mujeres, sino que también tiene que ver, estamos viviendo una era de violencia en general, ¿no? Sí. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, que es, más que nunca, estamos viviendo una violencia que se refleja en inseguridad social, homicidios, asesinatos. Eso es la parte más crítica, podemos decir, la cara que más se nota, pero en general es como si fuera un tejido. En el tejido social está impregnada la violencia en todos los sentidos. Entonces, una de las recomendaciones es empezar a trabajar cultura de la paz, es decir, vámonos hacia la parte contraria, ¿sí? Porque hay demasiada violencia. Por eso decía, sí que quería destacar esta parte de no solamente es violencia hacia la mujer, es la parte más crítica, más triste, podríamos decir, pero hay violencia en toda la sociedad. Que enfocándonos en la mujer, decía que 2 de 3 mujeres sufren de algún tipo de Efectivamente. violencia, ¿no? De acuerdo a lo que comentabas un momentito, evidentemente hay violencia en todas las áreas sociales, en todos los grupos sociales, pero la mujer es la víctima mayor de la violencia en el mundo, no solamente en Zapotlán, en el mundo. Una cosa que también comenté hace un momento en la conferencia es que lamentablemente no tenemos cifras reales, concretas, sobre cuáles son los niveles de violencia en Zapotlán el Grande, porque los ayuntamientos no están recogiendo, no hay observatorios a nivel local y tampoco lo hay a nivel regional, ¿sí? Ni siquiera a nivel estatal. El INEGI el año pasado, en este día, siempre saca un resumen estadístico donde nos decía el año pasado, y esto se va dando en los últimos 10 años, podríamos decir, 2 de cada 3 mujeres en este país han sufrido un tipo de violencia, como decía hace un momento, no solo violencia física, sino también sexual, psicológica, económica. Doctora, mencionaba que, bueno, es tarea de todos, ¿no? A lo mejor, ¿cómo podemos los padres de familia desde pequeños educar a sus hijos para no caer o no repetir patrones de violencia? Ok. La primera recomendación que yo hago es que dejemos de celebrar estos días en aislado. Es decir, una crítica que yo vengo haciendo desde hace tiempo, no solo al Centro Universitario del Sur, donde soy profesora, sino a todas las instancias públicas a nivel local, nacional, casi diría mundial, es que solamente se atienden, o sea, la agenda tiene cara de mujer solamente cuando se celebra el Día de la Mujer y el 25 de noviembre, o sea, en marzo y noviembre. El resto del año no atendemos estas problemáticas. Y una recomendación primera es que tiene que ser una temática transversal. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar en la agenda, no solamente de los gobiernos, sino también de las familias, ¿sí? Entonces, la primera recomendación es que dejemos de hacer la celebración como un ritual de 2 veces al año, porque eso no nos ayuda en nada, ¿sí? Ayuda a sensibilizar, pero se tiene que ir a más con campañas de sensibilización que fortalezca esto, que es la parte más difícil muchas veces. Entonces, desde los hogares, tener claro que la estereotipación de género, es decir, mamá se dedica al hogar, mamá es la que lava, la mamá es la que plancha, mamá es la que hace la comida y papá trabaja. O sea, eso pone en evidencia una desigualdad, porque una cosa que no he comentado ahora, pero me parece que es el momento ideal, es que una de las causas de la violencia contra la mujer es el machismo.
¿sí? Y el machismo debemos identificar que se genera en casa. Evidentemente se genera con mamá y papá. Hay muchos trabajos que ponen en evidencia que la mujer hoy en día en la sociedad mexicana genera el machismo. Eso es cierto, ¿sí? Sin embargo, no es la única, ¿sí? Todos somos actores. Yo creo que tenemos que identificar que somos corresponsables de la situación actual, que es el tema de la violencia. Entonces, en casa, ir fomentando equidad. Equidad es fomentar igualdad, ¿sí? Y entonces, papá y mamá tienen que trabajar con nuevos valores. Y entonces a mí sí me gustaría destacar que los hombres deben dejar de decir que le ayuden a sus mujeres. A ver, sobre todo cuando, independientemente de si la mujer trabaja fuera de casa, el trabajo doméstico es un trabajo importante. Hay estudios que se han hecho en países de primer mundo en donde se destaca que pagarle a una persona por hacer el trabajo doméstico supone una cuantía importante en la economía doméstica. Entonces, si partimos de esto, las mujeres que trabajan en casa es un trabajo y muchas veces en nuestra sociedad está estereotipado como que no es importante. Exacto. Por eso, el que trabaja, que por lo regular es el varón, es el que hace el trabajo importante. No, de ninguna manera. Entonces, si trabaja la señora fuera de casa o trabaja en casa, es deber de la pareja colaborar en los deberes del hogar. Es importantísimo, no ayudar. Que es igualdad, 50 y 50%. Claro, sí tengo que señalar también que hay un problema desde la perspectiva de las mujeres. Como el tema de género ha sido siempre femenino, o sea, el tema del cuidado, perdón, de las tareas del hogar ha sido más feminizado, también muchas mujeres caen en la contradicción de, es que él intenta ayudarme, pero no lo hace tan bien. Eso me parece que también es un problema. Entonces debe haber mucha más tolerancia y paciencia de parte de la mujer para entonces tener un diálogo de pareja y una construcción de familia. En ese sentido, tener claro que la construcción de familia se refiere a proyectar valores con equidad. Entonces, si los hijos ven esos valores en papá y mamá, eso nos ayudará muchísimo. Ahora bien, una vez que ya están los hijos, están creciendo, la crianza también es fundamental. Es decir, aquí es importante que papá también se involucre en aspectos de crianza. Aunque también aquí tengo que señalar algo que en México, podemos decir que es una buena noticia dentro del panorama gris. En México, afortunadamente, los patrones de crianza por parte de los padres y los varones ha mejorado muchísimo, ha cambiado a favor. Es decir, si nos fijamos, cada vez más vemos situaciones donde los hombres se involucran desde el cambio de pañales de los bebés, llevar a los hijos a la escuela, en fin, hay una serie de características en las que podemos identificar que ha habido un avance. No obstante, en el tema de pareja y de patrones femeninos y masculinos en casa sigue habiendo esa discrepancia. Y más el hecho de que la violencia contra las mujeres es un indicador alarmante de que la equidad entre hombre y mujer no está cambiando a la par que la crianza. Doctora, para finalizar, cuando nos damos cuenta que somos víctimas de algún tipo de violencia y muchas veces no nos animamos a decir, soy víctima, o sea, de verdad, nos cuesta reconocer, ¿cuál es el paso que se debe seguir? ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero es la sensibilización. Uno de los mitos que prevalece respecto a este tema es que la mujer considera que se lo merece. La mujer atacada siente que se lo merece. Precisamente soy víctima, ¿no? No se siente víctima, ese es el problema, no se siente víctima. Y encima, la sociedad que la rodea tampoco señala eso como un problema. Como algo anormal, ¿no? Como un problema, como un delito, para empezar es un delito, porque desde el momento en que va contra los derechos humanos, ¿sí? ya tenemos un problema y hay un delito ya. Entonces, en ese sentido, el problema está en la percepción que se tiene del fenómeno. La sociedad en general es uno de los problemas que tenemos, no lo ve como un problema. Y entonces a la hora de que la mujer lo comparte, son pocas las personas que a veces la apoyan, pero bueno, una vez que lo detecta y quiere hacer algo, tiene que denunciarlo. Si no lo quiere denunciar, que es un paso importante, sí tiene que pedir apoyo. Psicológicamente estamos hablando que el problema de la violencia contra la mujer también refiere un problema de codependencia psicológica de la pareja, ¿sí? Porque además los expertos nos señalan que es un círculo vicioso. El hombre golpea a la mujer, hay un problema de enfriamiento, de tensión, y luego algo que se le llaman los expertos como la luna de miel. Pide perdón, te juro que no volverá a pasar, y entonces es un círculo perverso y vicioso, porque entonces la mujer alberga la idea de que va a cambiar. No, también es importante señalar ante esto que los hombres son víctimas en el sentido de que
también está estudiado que muchos hombres que generan o que viven violencia contra las mujeres han sufrido también abusos psicológicos, abusos sexuales en el pasado, en la infancia, en fin. Pero lo que quiero señalar es que los hombres tienen que sensibilizarse, ¿sí? Y concientizarse que deben pedir ayuda. Creo que esa es la parte más importante, sí. Porque también hay que señalar que los hombres lo sufren, o sea, lo sufren todas las partes, unos más que otros, pero también lo sufren. Entonces, esto requiere mayor apoyo. Las parejas deben entender que deben buscar formas pacíficas de resolver los conflictos. A eso me refería cuando decía yo que tenemos una violencia social. Si empezamos a generar una cultura de la paz en todos los rincones sociales, eso nos ayudará muchísimo. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. No hay de qué, gracias a ustedes por invitarme también. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos a la parte final de Zapotlán es Grande TV. Mi nombre es Alejandrina Negrete y nos vemos el próximo lunes en este mismo horario y por este mismo canal. Hasta la próxima.